Me había comprometido con mi respetada y querida audiencia de mostrar cómo el señor Augusto de la Torre, este gurú en general de la banca y muy en particular representante de los tenedores de los bonos, este señor de la Torre debe ingresar muy buen dinero, conjuntamente con otros como él, el ministro de Finanzas, señor Simón Cueva, este señor de apellido Albornoz, el señor Alberto Acosta Burneo y todita la pléyade de economistas impuesteros. Es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano, a su nivel intelectivo e intelectual, querernos meter gato por liebre. Quiero recordar a ustedes leyes parecidas a la que están pretendiendo aprobar en estos días en la Asamblea. No creo que la Asamblea lo apruebe. Y es un error político porque si la Asamblea dice no a este proyecto de más impuestos, la opinión pública va a desmerecer al Poder Ejecutivo y va a elevar, a resucitar la imagen de la Asamblea. Es decir, desde el punto de vista económico, político, social, es punto menos que un disparate. Quiero recordar a ustedes la pompa, los títulos ampulosos, visibles, bambalina de leyes parecidas. ¿Recuerdan ustedes? En diciembre de 2017, la ley orgánica bajo Lenín Moreno, ley orgánica para el financiamiento de la producción, para el sector productivo, para la atracción de inversiones, para estabilizar las finanzas del Estado, el equilibrio tributario, el equilibrio de la cosa pública. ¿Recuerdan ustedes? 2017. Luego en el 2018, una ley exactamente o casi exactamente con los mismos títulos. Veamos cuántos de estos se cumplieron. Veamos. Reactivación de la economía. ¿Por dónde? Modernización de la gestión financiera. ¿Por dónde? Fomento productivo. Al revés. El efecto fue exactamente al contrario. Atracción de inversiones. Qué risa, señoras y señores, solo comparando la tasa ínfima y paupérrima de inversión extranjera directa o inversión propia comparado con Colombia y con Perú. Generación de empleo. Esto decían aquellas leyes, generación de empleo. Hoy el desempleo abierto se acerca al 13 al 14%, el real, y el subempleo está cercano, dicen que al 80%, los estudios económicos de las universidades, que son confiables. ¿Vino la estabilidad y el equilibrio fiscal? De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos un Estado que está, el Estado, que se encuentra en este momento, pues en vísperas de un colapso. ¿Qué estabilidad fiscal? ¿De qué hablan? Comparemos estas dos leyes, 2017-2018, con el título comprimido con que se ha enviado el proyecto tributario con carácter de urgente a la Asamblea Nacional. Dicen, para promover el desarrollo económico y promover la sostenibilidad fiscal, y aumentan en medio de la pandemia y el COVID, es decir, la plaga. ¿Por qué ustedes, señor de la Torre, señor Simón Cueva, señor Vicente Albornoz, señor Alberto Acosta Burneo, el hijo del comunista del mismo nombre, por qué no se aumentan ustedes como parte de la plaga y del COVID? Porque lo que hacen es el papel de moscas de cementerio.
Ustedes son como los insectos, moscas de cementerio que quieren carroñar con lo poco, con los despojos que quedan de la economía otrora próspera del pueblo ecuatoriano. Próspera, relativamente hablando. Eso es lo que son representantes del gran sector bancario, pongo aparte las excepciones, desde luego, y representantes, como bien sabemos, de los tenedores de los bonos como este sinvergüenza de Richard Martínez, que fue premiado como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo por habernos agobiado con más impuestos durante Lenín Moreno y haber prepagado una deuda que no tenía por qué pagar, porque recién se vencía en el año 2023, la prepagó cerca de 2.000 millones de dólares que estaban destinados a cubrir, ¿no es cierto?, el problema de la pandemia. Este sinvergüenza, Richard Martínez. Lo de hoy no creo que se apruebe honestamente. Es un error no solamente económico, social, sino que es un error político, porque claro, este momento hay un desmerecimiento, una declinación de la imagen del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea, tal como creo y casi estoy seguro, niegue ese proyecto, la imagen, como dije hace un momento, política de la Asamblea va de alguna manera a resucitar. Es un golpe mortal, un golpe letal de este grupo de insectos a la clase media, que es el motor de la economía. Profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, contadores, profesores, oficiales militares y policiales, periodistas, artesanos, comerciantes, artistas, programadores, constructores, agricultores, industriales, abogados, y me canso. Todos ellos, acabo de mencionarlos, todos ellos o para todos ellos se eliminan las exenciones, las deducciones, las exoneraciones por gastos personales de salud, educación, etc. El incremento promedio del impuesto a la renta es del 90% en ese proyecto que está ingresando a la Asamblea respecto de la ley vigente. 90%, amigas y amigos. Es decir, es un abuso, una desconsideración y una falta de respeto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano y un atropello a la clase media, que no me cansaré de insistir, es el motor de la economía. Va a afectarse la demanda interna con semejante atraco al bolsillo de los contribuyentes. Va a haber menos demanda, menos compras, menos ventas. Es un golpe al ahorro de los ecuatorianos, es un golpe al sistema o al sector de la construcción, al sector de los servicios. Vamos a sufrir recesión económica y una disminución ostensible en el empleo. Usted, señor de la Torre, debe agradecerme por mi generosidad al llamarle señor. Usted, mosca de cementerio, insecto, ¿no es cierto? Cuéntenos, es una pregunta, ¿cuánto ingresa por haberse convertido usted y los que mencioné hace un momento en mucamas del sector financiero, del sector bancario, salvando excepciones? Tenían opciones, tenían alternativas de carácter tributario. Claro que sí. ¿Tienen alternativas de carácter financiero? Claro que sí. Me refiero a las de orden de impuestos y tributos. ¿Por qué no le graban a la banca que desde hace 3 o 4 ejercicios económicos, 3 o 4 años, gana ingentes, descomunales sumas de dinero en utilidades con los depósitos nuestros? Porque la banca trabaja apenas con un 10% de capital propio y el saldo hasta 100% es dinero de los depositantes, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados,
papeles, valores, en fin. Ganancias descomunales del sector bancario. ¿Por qué no les hacen tributar a ellos? Ahí tenían un ejemplo, entre otros varios, de alternativas para cobrar impuestos. Opciones tributarias y opciones financieras. Pero si ya lo hemos hecho en el pasado y lo están haciendo países víctimas de la pandemia, del COVID, ir a golpear las puertas de los organismos multilaterales, Banco Mundial, Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, FMI, Fondo Monetario. Así, no podemos pagar intereses. En los próximos 5 años, con ciudadanos, debemos pagar 35,000 millones de dólares, de los cuales 11,000 y pico son de intereses. Eso tuvo que haberse extendido, trasladado para después, para mañana, para luego del año 2025. Pero claro, como hoy en el sector económico de la administración están los mismos que actuaron con Correa, los mismos que actuaron con Lenín Moreno, y están haciendo lo mismo, que tienen en bancarrota y en colapso la economía ecuatoriana, tanto la del sector público cuanto la del sector privado. Son los mismos. ¿Cómo quieren reflotar? ¿Cómo quieren resultados diferentes si están haciendo exactamente lo mismo? ¿Quiénes? Los insectos, las moscas de cementerio, cuyos nombres acabo de citar para ustedes. Y voy a entregarles en próximos días las fotografías de cada uno de estos para que cuando los encuentren orondos y lirondos, gozando de todas las prebendas, privilegios y gollorías de la vida, se acerquen y cordialmente les reclamen. Muchísimas gracias. Hasta mañana.